y Sí. que no importa lo que opine otra persona, al final no sabe nada porque es tu historia. ¿Cómo responde nuestro cerebro ante eventos potencialmente traumáticos o ante el estrés? Lo que ocurre aquí es que cuando tu cerebro capta una amenaza o una señal de amenaza, no importa si es física o emocional, tampoco importa si es real o no, aquí lo que interesa es que tú lo creas, la amígdala cerebral, que más o menos está por acá, se activa, mandando una señal a todo el cuerpo y a tu cerebro de que estamos en peligro y que necesitamos defendernos. Así pone todo nuestro cuerpo en modo supervivencia. Pero para que este proceso se dé, se necesita que el lóbulo frontal, que es el que regula las emociones, planificación y organización, quede completamente fuera de servicio. Todo este proceso da lugar a lo que llamamos 4 respuestas defensivas innatas o 4 respuestas de supervivencia, que son... El día de hoy, desde Venezuela, nos acompaña la psicóloga Karen Pérez Jaro, licenciada en Psicología Clínica. Karen es especialista en trauma complejo y estrés postraumático, especialista en psicología infantil y adolescente, especialista en trauma informado, conferencista y ya lleva 17 años de práctica clínica. Puedes seguir a Karen en @psicokarenperez. Bienvenida Karen y muchas gracias por participar. El episodio, sobre todo en cuanto a ti, en cuanto a cómo tú procesaste toda la experiencia, ya entramos como en aguas más profundas, donde ya podemos explicar otras cosas que estaban pasando, porque la vez anterior lo que me di cuenta era que de repente tú todavía estabas en esa burbuja emocional, como que todavía no podías creer que eso te estaba pasando y como todavía quedaba como esperanza, todavía quedaba algo de inocencia, mientras que aquí leí otro relato más profundo, más, otra Liliana diferente. Entonces sí saqué algunos puntos que creo que pueden ser importantes y también educativos y también informativos. Creo que podemos partir de ahí, sobre todo el relato de la parte de Melina, Ujú. que también me impresionó bastante, la verdad. Me impresionó bastante, Sí, sí, es importante muchísimo. eso, ¿no? El que todo esto deje un mensaje y sí, creo que ha sido bueno cómo se ha ido viendo el proceso, ¿no? El proceso Sí, mío, ¿no? En todo esto, en el contar la historia y en el ir cayendo en la cuenta de lo que realmente me sucedió, porque si bien lo sabía, yo hoy me doy cuenta de lo grave, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, hoy puedo entender lo grave que fue. Y eso es impresionante. Lo hablaba el otro día con otra amiga y es impresionante. Yo decía, no es que uno salió de eso, y nosotros salimos y salimos a querer vivir, a no pensar más nada y toda la historia, uh-huh. y a seguir, y no nos dimos cuenta de lo terrible que fue. Si bien decíamos no queremos estar aquí y toda la historia, y no queríamos estar castigadas, y era terrible, pero yo creo que ahora, con la edad que tenemos, con todo o sea, con los hijos y con el conocimiento que tenemos, es mucho más terrible darte cuenta de lo que sucedió, ¿no? Sí, Es, totalmente. Y que de repente en aquel momento ustedes tuvieron que aplicar muchos mecanismos de defensa para poder sí, sobrellevar esa situación. Y, sí, y uno de esos mecanismos puede ser la negación, la evasión, la racionalización, y que tú no te das cuenta sino hasta que ya ha pasado mucho tiempo. Y esto es lo que tiene el trauma, que muchas de estas secuelas incluso aparecen después. Y es después sí, de muchos años que uno cae en cuenta como que yo no me había dado cuenta de lo grave que fue esto. Y ese choque de la realidad también afecta. Entonces es sí, como estar en un proceso de descubrimiento durante muchísimo tiempo, durante no solamente cuando estás experimentando la situación, sino al salir y muchísimo después. Es normal sentirse así y que además ya tu nivel de madurez emocional, de madurez cognitiva es otro completamente diferente. Ya puedes ver sí, las cosas de otro punto de vista. Entonces ya como que la percepción cambia, cambia totalmente, completamente. totalmente. Aparte, como tú dices, estábamos en un estado de supervivencia, entonces era Ujú. como que
para nosotros era normal, ya habíamos como normalizado porque no podíamos ni quejarnos, no podíamos, o sea, era lo que había y sobre eso teníamos que vivir, ¿no? Entonces, sí, Sí, y que yo definitivamente. veo, sobre todo en este relato, me di cuenta que se muestra mucho más el control extremo al cual ustedes estaban sometidas y el nivel de manipulación al cual ustedes estaban sometidas, que de hecho mostrar incluso emociones tan básicas como la tristeza, como la parte donde hablas que hablaste con tu mamá por teléfono, que incluso mostrar una emoción tan genuina y tan básica como es mamá te extraño o quiero estar contigo, era motivo de castigos, Sí, era un motivo de problemas. Entonces, estamos hablando de una adolescente enfrentada a esa realidad y crean una doble realidad realmente. Y eso fue lo que yo vi en el relato, una doble realidad, porque una cosa es lo que tú sientes realmente, lo que piensas, y otra es la que tienes que aparentar. Tenías que aparentar de que todo estaba bien, no solo con tu familia, sino con las demás personas. Somos la familia, todo es color de rosa, todo está muy bonito, pero por dentro era otra cosa completamente diferente. Entonces había una realidad alterna para ti. Eso crea también una disociación, porque una cosa es lo que pienso, una cosa es lo que siento y otra es lo que es la realidad. Entonces fragmenta más mi identidad, fragmenta incluso mucho más mi estabilidad emocional. Y si a eso le sumamos también el hecho de que me veo obligada a hacer cosas que van contra mis principios, contra mis valores, imagínate cómo voy a estar yo por dentro, ¿no? ¿Qué es eso. lo que veo aquí en este relato, ¿no? De la parte de Melina, creo que ahí hubo no solo la parte de la manipulación, sino que tuviste que hacer algo que iba en contra de tu voluntad que en una situación normal jamás hubieses hecho. No, Jamás totalmente. hubieses hecho. Entonces estabas, ok, aquí tengo que sobrevivir. ¿Es ella o soy yo? Yo la puedo proteger, pero si yo la protejo, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Se te ves enfrentada a una decisión que ningún adolescente debería tomar a esa edad. Bueno, ninguna persona debería tomarla, ¿no? Entonces ocurre ese nivel de estrés emocional que es como lo dices en tu relato, bloqueaste ese recuerdo, lo bloqueaste, que de hecho, eso es un síntoma muy común del trauma, el bloquear ciertos recuerdos o ciertos eventos, ciertas situaciones. Pueden ser muchas causas, ¿no? A veces el dolor es tan grande, el sufrimiento es tan inmenso que mi mente dice, yo no, o sea, vamos a protegerte de esto, porque esto es demasiado fuerte y me llamó mucho la atención que fuera precisamente ese evento, ¿no? El evento en donde de repente tú eras más activa en la parte de esa situación, ¿no? Donde no fuiste simplemente tal vez la víctima, sino que estabas induciendo a otra persona a que pasara por ese sufrimiento. Me llama mucho la atención que fuera precisamente ese evento el que tu mente borró por completo, pero es que es normal, porque aquí estamos hablando de tus valores, de tus principios. Para entender la complejidad de este caso, es importante saber y aceptar que trauma no es solo lo que te hacen, el daño que te hacen, sino lo que te hacen hacer y lo que te hacen ver. Y esto aplica para todas las víctimas. También es importante saber que el psicópata hace y hace hacer. Que no es algo, no es igual el trauma que se genera por lo que me hicieron, sino también por lo que yo veo y por lo que me hacen hacer, que va en contra de todo lo que yo pienso, lo que yo creo, es fragmentar mi identidad. Estoy haciendo algo que no va conmigo, que no me representa. Entonces yo prefiero borrarlo. La mente lo borra. Igual también ocurre que en este tipo de casos el nivel de cortisol está tan elevado porque es un estrés emocional tan fuerte que eso afecta al sistema límbico, sobre todo el hipocampo, que es el encargado de almacenar los nuevos recuerdos. Entonces, si hay un nivel de estrés muy elevado, el cerebro no puede funcionar como debería y no puede almacenar esos recuerdos. Entonces, simplemente no lo almacena, no lo vas a recordar. Y tú estabas en las dos cosas, era un nivel de estrés demasiado fuerte y era algo que definitivamente no quieres recordar. Sí, no, es terrible. Es terrible. Es La verdad. terrible. Y esto fue algo que ella te dijo a raíz, porque me llamó mucho la atención que te lo dijo a raíz del episodio.
Sí, no, bueno, nosotras, en realidad, ella ya me había contactado hace un tiempo, siempre hablábamos, ¿no? Ujú. Y yo dije, bueno, sería bueno que cuente. Yo no sabía realmente lo que le había pasado, ¿no? O sea, nunca hablábamos entre nosotras, entonces imagínate cuando más después de años y que no supe más de su vida, aquel momento, y ahora cuando hablábamos por encima, pero nunca le pregunté realmente qué había pasado hasta que empezamos a conversar. Y tuvimos 2 o 3 conversaciones de horas y horas y horas y horas en las que ella por primera vez pudo contarme, ¿no? Lo que le había pasado y se pudo abrir y, y obviamente yo le creo, ¿no? O sea, es Claro. impresionante porque yo sé cómo funcionaba eh, y, y yo estuve presente, ¿no? En muchas de las situaciones, ¿no? Que ella describe, entonces yo entiendo que era así, ¿no? Pero en esa situación puntual no recordaba exactamente, si me entiendes, lo había bloqueado. Sí sabía que yo le daba clases, hay cosas que sí recordaba así muy puntuales, Ujú. pero tal vez como ella me dice, el tiempo que ella estuvo a lo mejor fue menor y ella puede tener una mayor recuerdo, ¿no? De esos momentos o de las personas que tuvieron, y a lo mejor nosotros como fue más tiempo y más eventos, a veces uno va bloqueando. En este caso para mí fue muy doloroso enterarme de eso, o sea, muy doloroso. O sea, darme cuenta de eso, ¿no? De que, porque yo venía diciendo, no, yo nunca lo hice porque para mí, como me pasó también en otro episodio cuando contaba el tema de la audición y el desnudo. O sea, yo no recordaba, yo cuando alguien hablaba de eso, yo decía, nunca me pasó, a mí no me tocó eso. Y cuando lo recordé, porque lo tenía totalmente bloqueado, fue muy doloroso. Estuve 2 días completos llorando, 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 porque fue muy impactante. Y en el caso de Melina, lo mismo. Lloramos juntas, hablamos mucho sobre eso. Yo sé que eso a ella le hizo muy bien, a mí me hizo bien también, este, porque sé que es una necesidad que tiene toda víctima, ¿no? De ser creída, de ser reconocida y de tener una disculpa y de que la persona que te haya hecho daño o que haya inducido sea este, no intencional, te pida una disculpa, ¿no? Para mí es muy importante porque es algo que durante mucho tiempo, y creo toda víctima, en el caso mío, yo también lo he necesitado, ¿no? Y al día de hoy a veces lo pido, ¿no? Es algo que espero y no puedo esperar algo que yo no sea capaz de darlo, ¿no? Me parece que es, porque yo creo que ella merece esa paz que yo merezco también, ¿no? Así que Totalmente. fue muy bueno, ella me contó muchas cosas y muchos detalles y fue fuerte y sé que, y le agradezco también haber tenido esa confianza porque sé que no lo había hablado ni con su psicóloga, ¿me entiendes? O sea, no lo había hablado con nadie. Entonces, agradezco esa confianza y que ella, al ver también el programa, los episodios, los especialistas, también se haya sentido un poco identificada y haya entendido también un poco más de todo lo otro, ¿no? Que nos pasaba, porque uno tiene a veces la visión de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Aquella persona no me hablaba, esta persona no me dirigía la palabra, entonces te quedas con eso, pero no entiendes el por qué. Claro, claro. Entonces al hablar Y contigo era, como que ella pudo entender y también entender muchas cosas te ayuda a sanar. Te ayuda sí, a sanar. totalmente. Tú fuiste para ella como un canal para sanar. El que tú hayas Sí, para podido poder pedirle, sanar, ajá, que tú hayas podido pedirle disculpas. El proceso del perdón y la reconciliación es algo muy importante en este tipo de casos, para poder sanar no sí, tanto para ella, sino para ti también. Y sabes, yo siempre he totalmente. pensado acerca del perdón en este tipo de casos sabes que siempre te dicen, es que tienes que perdonar para sanar, es que tienes que Ujú. perdonar para sanar. Pero muchas veces yo lo veo al revés. Uno tiene que sanar para poder perdonar. Y yo creo que si tú llegaste al nivel de poder pedirle disculpas es porque definitivamente ya tú has llevado un proceso de sanación de mucho tiempo.
ya has entendido muchas cosas. Y eso es algo grandioso. Eso es algo grandioso porque toma mucho trabajo y mucho esfuerzo emocional hacerlo. Sin embargo, tú lo has hecho porque has entendido de que tú también lo necesitas, que para ti sería algo muy liberador que llegaran y te pidieran, oye Liliana, perdóname por hacer esto, discúlpame por haberte hecho esto, pero la realidad es que no todo el mundo ve las cosas de la misma forma y a veces esperar una disculpa de otra persona para poder empezar a sanar, te puedes quedar esperando toda la vida y nunca llega esa disculpa y no puedes perder tu vida, perder tu salud mental esperando eso. Y eso es algo que me parece profundamente revelador de tu parte, que tú hayas podido hacer eso, porque muestra tu trabajo y que tu proceso de sanación continúa. Porque para poder pedir perdón hay que reconocer, para que reconocer y que aceptar. Y también te tienes que perdonar a ti misma. Y entender que tampoco fue culpa tuya. Porque además ustedes estaban en un ambiente que estaba perfectamente diseñado. Cuando hablas de la familia, de las antiguas, de las nuevas, que explicas un poco acerca de eso. De hecho, hay una parte en el relato que dices que pides disculpas por repetirlo tanto, pero que es importante que lo entendamos para poder seguir el hilo de la historia. Toda esa jerarquía estaba diseñada perfectamente para que a ustedes se les fuera difícil, imposible salir de ahí, para tener un control extremo de ustedes. Entonces, cuando tú estás inmersa en una situación tan estresante a nivel emocional, tú lo que haces es buscar la manera de sobrevivir, de poder usar los mecanismos de defensa que tienes para poder ser funcional. Incluso si eso significa hacer cosas que van en contra de tus principios, en contra de tus valores. Solo quería que supieras eso, porque esto es algo muy, muy importante. Tú eres la sobreviviente, tú no eres la villana de esto. Sí, ¿Okay? Sí, pero sigue siendo doloroso, como totalmente, tú decías. Totalmente. Es muy doloroso. Y sabes que este proceso de sanación en el que ustedes están atravesando, sobre todo el tuyo, ya estamos hablando de tu caso, es como una montaña rusa. Una vez estás bien, pero mañana o pasado puedes no estarlo. Y es normal. Es normal sentir que tienes una época en la que puedes con todo y te sientes empoderada. Y de repente llega una época en la que no. Porque ¿sabes qué pasa con las personas que experimentan trauma? Es que hay ciertas situaciones, personas, conversaciones, incluso olores, canciones que pueden disparar recuerdos, disparar emociones, que te llevan como que para atrás. Es como cuando tú estás en una playa y vienen muchas olas y te arrastran. Algo así pasa a nivel emocional, aunque llegó la ola, me arrastró, me caí, no tengo ganas de nada, estoy peleada con todo el mundo, no quiero nada con nadie. O estoy deprimida, no quiero nada. Es completamente normal, porque lo que pasa es que las personas creen que sanar es como un proceso lineal, que vas en escalera de menos a más, y cuando llegas ya al punto más alto, chévere. Estoy feliz, no pasa nada, lo superé. Y eso no es así. Eso no es así. No, vas así. Llega un punto en que de repente ya algunas situaciones ya no te estresan tanto o ya no te duelen tanto, pero sí van a haber algunas que todavía en tu proceso sean muy dolorosas. O disparen recuerdos, o disparen emociones que te llevan como hacia atrás y tú dices, ay, volví hacia atrás. Y todo el trabajo en terapia y todo el trabajo que hago se vino abajo. Y realmente no. Es parte también de la autocompasión. Es parte también de entenderte a ti misma, de entender que tú eres un ser humano. ¿Sabes qué pasa? Que en la situación en la que ustedes han atravesado hay mucha despersonalización, como deshumanización de ustedes, denigración. O sea, quebraron por completo su voluntad. Entonces es difícil retomar y decir, no, ya va, yo soy una persona. Yo tengo derecho a sentir emociones, yo tengo derecho a estar enojada, yo tengo derecho a sentirme triste, yo tengo derecho a que no quiero ahorita nada con nadie. Yo tengo derecho a no querer hablar. Yo tengo derecho a explotar, porque es parte también de recuperar el control de sus emociones, recuperar ese control que ustedes perdieron.
completamente. Todo estaba diseñado perfectamente para quebrar la voluntad de todos y cada una de ustedes. Sí. Fragmentar la identidad. Desde el momento en que ustedes hacen cosas que no entran en sus valores morales, desde ese momento están quebrando la identidad de cada una de ustedes. Después sales de eso y tienes que recuperar otra vez la identidad. Ver, ok, ¿cómo hago yo para volver a ser Liliana? Yo tengo que volver a juntar los pedazos. Eso es lo que hacemos en terapia, juntar esos pedazos. Entendiendo que lo que ocurrió sí ocurrió, pero que eso no me va a destruir, no va a acabar conmigo ni con mi voluntad. Creo una nueva Liliana mucho más fuerte que antes. Creo que es sumamente importante entenderlo. Sí, totalmente. Todo este proceso a mí me ha ayudado también, como te digo, a entender cada etapa, el por qué me pasaba eso y también entender que yo, ahora cuando estabas hablando de esto de la despersonalización, o sea, no podíamos pensar, no podíamos decidir, o sea, no podíamos pensar, no podíamos responder que no, o sea, porque era terrible el sometimiento. O sea, siempre quiero que se entienda y que se imaginen que éramos esclavas, o sea, no era que solamente queríamos estar ahí y obedecer las órdenes del Señor, o sea, no era así. O sea, estábamos siendo esclavas y sometidas de todas las maneras posibles. Y es terrible el terror que eso crea en tu mente, ¿no? Porque como yo te decía, estás viendo qué pasa con otra persona y si no cumples esto le pasa, tú estás viendo el resultado de lo que te va a pasar si no lo cumples, y si no lo cumpliste o te lo revelaste, también te hacen saber qué es lo que te pasa y se cumple, ¿no? O sea, con un castigo terrible. Y todo el tiempo va creciendo y nunca terminas ese círculo de castigos y más torturas. Exacto, y es mantenerlas a ustedes en un estado de hipervigilancia y estrés extremo. Estar siempre alerta. Es como un conjunto de muchas cosas, no es solamente el castigo físico, el psicológico era terrible. O sea, el juego mental que esta persona hacía con nosotras todo el tiempo, ese terror de no saber si llegaba, qué iba a pasar, qué iba a decir. Genera confusión, como lo que estabas contando acerca de lo de Luis Miguel, el episodio de Luis Miguel que crea confusión, crea desorientación, y si hay algo que el ser humano necesita es estabilidad. Todos necesitamos sentirnos seguros y estables, porque si no, perdemos. Y ustedes perdieron eso, perdieron esa estabilidad. Entonces, crear esas historias falsas, fantásticas, para manipularlas, para controlarlas, que además crea confusión entre ustedes, rivalidades. Sí. Es una desorganización completamente, quedan ustedes a la deriva, porque es que ni siquiera en el relato tengo entendido de que no te pasó a ti realmente, sino que le pasó a Gloria, ¿cierto? Sí. Imagínate, pero él te hizo creer a ti que fue contigo, que tú fuiste, que nos miró y tú creíste eso. En aquel momento le hiciste. Contar esa historia, o sea, la historia me la daba él, ¿no? O sea, eso lo tenía que contar yo. Pero imagínate cuándo se me iba a ocurrir contar eso, o sea, cómo en la vida real y en el mundo real a nadie se le ocurre inventar una historia. Bueno, sí, seguramente hay gente mentirosa, ¿no? Pero nunca se me ocurriría ir a contar una historia así, ¿no? O sea, claro. Por naturaleza a mí no se me ocurriría. Entonces, hasta siento mucha vergüenza, ¿no? De acordarme. Por momentos sí dices, hasta me río porque digo, es una locura. Es una locura, pero es terrible a la vez, ¿no? Terrible, sí, porque eso muestra el terror, para poder seguir esa orden, cómo debo haber estado, ¿no? Porque yo ya estaba en un estado de sometimiento más grande, ¿no? Ya no era la nueva. No, y ahí vemos una Liliana deprimida. Porque yo veo este relato completamente diferente al anterior, porque aquí vemos otra Liliana. Una que mostraba signos de depresión, de desesperanza, de aquí me voy a quedar,
¿qué va a ser de mi vida? Nadie me quiere, ¿sabes? Es duro, es duro. La gente muchas veces no logra entender la magnitud de este tipo de abusos, de este tipo de situaciones tan extremas, ¿no? El aferrarte solamente a una sola esperanza, que era la de tu mamá. Y eso le ocurre a muchos sobrevivientes. Se aferran a lo que sea. En tu caso fue a la pequeña esperanza de poder abrazar de nuevo a tu mamá. Es lo que te daba el valor para seguir adelante. Podemos parar si Sí. quieres, Liliana. No, está bien. ¿Seguro? O sea, Ok. yo creo que siempre ayuda mucho a aferrarse, ¿no? Obviamente. Sí. Yo creo que cuando uno está en situaciones así, siempre uno busca, y eso de que uno se disocia también es real, porque yo recuerdo que mi forma de sobrevivir ahí era recordar las cosas buenas que había vivido antes, ¿no? Uh-huh. O sea, porque era tan cruel la realidad que la única forma era recordar lo bueno o lo que podía vivir si podía salir de todo eso. Sí, aferrarte a tus vínculos emocionales, a tus vínculos reales, que era tu familia, que era tu mamá, esa esperanza de volver a abrazarlos, de volver a estar con ellos, porque es lo único que te quedaba Sí, en un entorno. Uh-huh. En el relato ahí ya, a partir del momento que él me empieza a castigar, pasan 2 años en los que yo ya no puedo ver a mi familia. O sea, este proceso es 2 años de no verlos y 7 meses de no haber podido hablar por teléfono con ellos, sin contacto total. O sea, imagínate cómo yo estaba, ¿no? Yo ya... O sea, yo creo que era un plan y creo que lo seguía con la mayoría, ¿no? De desarraigarte, Sí, sí. de cuando ya te terminaba de quebrar, de todo ese proceso de quebrarte, de someterte, en el que tú ya dejabas de ser tú, de que empezabas a ser un robot prácticamente, y solamente ya no pensabas, o sea, ya no sabías, para ir al baño tenías que pedir permiso, para tomar agua tenías que pedir permiso, para sentarte tenías que pedir permiso, o sea... Todo estaba diseñado para crear una dependencia absoluta de ustedes hacia él. Todo. Uh-huh. Que pensaran nada de pensar, nada de opinar, nada de hacer, depender absolutamente en todo de él. Es que todo estaba perfectamente diseñado. Hasta la jerarquía, hasta cómo estaban organizadas ustedes, estaba diseñado para eso, para quebrarlas, para que dependieran solamente de él, para crear incluso, o mejor dicho, para no crear lazos entre ustedes. Uh-huh. Que eso también es muy importante, porque si ustedes hubiesen creado lazos, se les hubiese permitido crear lazos entre ustedes, tal vez él no llega al extremo que llegó, porque él era uno solo. Uh-huh. ¿Qué es lo que la gente dice afuera muchas veces? Pero si ellos eran más porque, no, pero es que aquí había un control extremo. Era un ambiente de mucha manipulación, donde se quebró la voluntad de adolescentes. Uh-huh. Entonces, donde no se les permitió crear lazos, por eso la jerarquía, por eso los niveles, por eso las separaciones. Digamos, las familias son las que tienen más secretos, son las que viven tal vez los abusos más extremos, entonces están las nuevas que van entrando, entonces hay como que niveles de violencia, ¿no? Todo estaba hecho para eso, todo estaba hecho para mantenerlas a ustedes encerradas. Entonces... Que había diferentes niveles, ¿no? O sea, es verdad, totalmente, era así. De hecho, lo nombro, ¿no? En el relato un poco, porque es como la visión que yo tenía y que todas teníamos, ¿no? De las que llevaban más tiempo, que vivían otras cosas, ¿no? Las que estábamos en el medio, ¿no? Que éramos todavía de las más, o sea, sometidas, porque estábamos en las preferencias sexuales de este tipo, ¿no? Dentro de la edad, dentro de los castigos que ponía, ¿no? Y con las que más se desquitaba. Y las nuevas que si bien eran abusadas, no habían
logrado ser sometidas todavía o no habían entrado a este grado de sometimiento que teníamos las que estábamos en el medio, ¿no? Sí, Era, entiendo. era terrible, terrible. Sí, Y por eso tampoco podíamos confiar entre nosotras. sí, es increíble. Parece perfectamente pudieran sacar un manual de cómo dañar a una persona, de cómo someter a un grupo de personas. Es verdad, es espantoso. Pero creo que aquí yo rescato tu valor para sanar, porque lo que tú haces requiere mucho valor. Y eso, como lo dije hace rato, demuestra todo tu proceso de sanación. Y eso es algo muy valioso. Creo ¿Sabes? Ujú. Yo lo pienso y muchas veces lo hablo con amigos, familiares, ¿no? Porque a veces digo, es algo que yo necesito, es algo que yo necesito, esa verdad, ¿no? O sea, no es que esto es nomás contar la historia por contarla o por... No, es algo, es una necesidad, ¿no? De que se entienda y que se hablen de estos temas también, porque en todo este proceso uno se da cuenta que le sucede a muchísimas personas, ¿no? Sí, En diferentes grados, en diferentes situaciones, con otros escenarios, pero el poder hablarlo, cómo libera, el poder contar sin vergüenza lo que te sucedió, porque creo que eso es lo que le pasa a todas las personas que han sufrido este tipo de abusos, ¿no? Que siempre tiene que cargar con una vergüenza, con ese dolor y la vergüenza de que encima siempre se cuestione a la persona que sufrió ujú. estas cosas. Primero ¿Es se cuestiona real? que ¿No por es qué estaba en real? ese lugar, por Ajá, qué no se sí, defendió, por qué, sí, o sea, y nadie sí. piensa por qué esa persona les hizo eso, o sea, porque, o sea, yo no estaba ahí porque a mí se me antojó ir, sino porque me engañaron, o sea, porque me prometieron, ¿me entiendes? O sea, esa es la diferencia, o sea, yo fui ahí porque yo tenía una ilusión, porque a mí se me prometió algo que nunca Ujú. se me cumplió y mi vida se transformó en un infierno como el de todas las otras muchachas, ¿no? O sea, esa es la diferencia, no es que nosotras estábamos ahí por querer estar con el productor que era productor, o sea, ni lo conocíamos, ni sabíamos quién era, ¿no? O sea, Claro, esa es la totalmente. realidad. ¿No? Y cuán importante también tener un círculo de apoyo, Sí, gente que te escuche, sí, porque muchas veces tú no necesitas que te digan nada, simplemente que te escuchen. Cuentas tu historia, la gente te escucha, tú liberas. Nada más. Ese círculo de apoyo es muy, muy importante. Que también pienso que fue lo que te ayudó a sobrevivir, porque tú tenías un círculo de apoyo que era tu familia, que en ese momento te estaba esperando, exacto. que al final fue el que te dio la fuerza para sobrevivir, aferrándote a eso. Entonces el poder también hablar, el poder narrar, el poder contar tu historia, tu percepción de la historia, porque cada chica tendrá su propia percepción, tendrá su propia historia, su propia manera de percibir lo que les pasó, Ujú. de trabajarlo, de sanarlo, ¿no? Pero esta es la Exacto. tuya y creo que es muy valioso, totalmente valioso. Pero sí, siempre digo que es muy importante ese apoyo emocional que se pueda tener de las personas que están alrededor de nosotros para este tipo de casos. Es fundamental, porque si no la tienes, ¿qué tienes entonces para sobrevivir? Totalmente. ¿Realmente qué tienes? Sí, Creo que tener eso, ese lugar donde seguro en el que tú sabes que sea como sea, te van a querer, ¿me entiendes? O sea, exacto. estés como estés, te van a querer y te van a apoyar, ¿no? Y enfrentar también, ya sea los errores o hablar, o poder hablar y contar, me pasó esto sin ese miedo, sin esa culpa, ¿no? Eh, entendiendo que todos cometemos errores y que en este caso esto no era un error, ¿no? O sea, ya lo sabemos que esto no era No, un error, esto era parte de un plan, ¿no?
era parte de lo que se tenía que hacer porque eso ya estaba pensado, ¿no? O sea, si tú ves, con el tiempo he ido entendiendo que el proceso que yo he tenido se le hizo a varias personas. Por eso esto de hablar entre nosotras, el poder contar, el escuchar a otra y decir, me pasó lo mismo. O sea, el procedimiento fue el mismo con otro escenario y empezar a entender lo grave que fue, o sea, lo grave que fue y que es muy valiosa la historia de cada una, no importa el tiempo que hayan estado, no importa la cantidad de castigos que haya tenido cada una, ¿me entiendes? Cada Ujú. historia es súper valiosa porque para cada una fue terrible. Para cada una fue terrible cómo lo vivimos y lo que le haya pasado a cada una. Yo ahora lo entiendo hablando y que me decía Melina, yo no podía hablar de eso. Yo no podía hablar de eso. O sea, durante años no he podido hablar ni siquiera con mi familia, me costó hablarlo, me costó sacarlo, hasta me enfermé, ¿no? Mira cómo afecta, ¿no? El callarse, el no, Sí. en el dejarlo ahí porque sigue estando, porque ahora uno se da cuenta que cuando lo empiezas a hablar sí te hace bien, porque sí existió eso, porque sí pasó. Puedes escuchar las historias de las otras chicas y saber que de repente como tú te sentiste, como tú reaccionaste, no es algo que estoy mal yo, sino que otra lo Ujú. vivió y reaccionó tal vez muy parecido a mí. Entonces, no es que yo estoy mal, es que mi reacción fue normal, natural para la situación en la que estaba. Creo que también ayuda mucho eso, saber que no solo que otra vivió lo mismo, sino que tal vez su reacción, su percepción, cómo respondió, fue tal vez muy similar a la tuya. Entonces te das cuenta de que tú eres un ser humano también, entonces no es algo que tú hiciste mal, es que era normal que respondieras así, que reaccionaras así, que otra en tu lugar lo hubiese hecho también. Sí. Sí, bueno, nosotras, entre nosotras sí nos entendemos, ¿no? Porque sabemos, a veces, o sea, lo difícil es que otros entiendan, ¿no? Nuestros procesos, porque nosotras sí lo sabemos, sí Ujú. entendemos por qué accionábamos así, por qué pasaba esto, o por qué hacíamos tal cosa, pero lo que uno trata de hacer es que se entienda que dentro de estos abusos psicopáticos hay procesos, ¿no? O sea, que no es Sí, que se da de un día para el otro, es que no es que uno va y dice, aquí estoy y que me pase lo que me tenga que pasar, eso no pasa, eso no es así, o que por una situación uno acepta todo, ¿no? Porque te dicen, ay, pero parece que se quedaban ahí porque les gustaba, ¿no? O sea, estar así, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo se te ocurre, no? Pero sí está bueno hablarlo, está bueno que la gente tenga más información de estos temas, ¿no? Y que se entienda que en diferente forma, en diferente en otra historia, esto pasa y sigue pasando, ¿no? En la vida real, con sí. una pareja, con un amigo, o Ujú. sea, con la familia. Y está bueno poder reconocer, ¿no? Todas estas banderas rojas, ¿no? Cuando empiezan a suceder más que Eso es cosas que te importante. incomodan, ¿no? Cosas que Banderas tú rojas. te das cuenta, Ujú. exacto, que no está bien, que no va para ningún lado y que no, nadie tiene que hacerte hacer cosas que no quieres. O sea, nadie tiene el derecho de transformarte en un ente como nosotras nos pasó, ¿no? Nosotras ya no éramos nosotras y es terrible, es Sí, terrible. totalmente. Y si hay algo que a mí me gusta mucho de tu canal, es que la persona que ve tu canal de YouTube y puede ver desde el primer episodio hasta ahorita, se va a dar cuenta cómo es el proceso realmente, que no es algo que, Ujú. como tú dices, de la nada. No, es que hay un proceso. Hay una manera muy estudiada de esta persona de quebrarlas y va poco a poco, de menos a más. Ujú. Entonces, cualquier persona que pueda ver estos episodios, desde el primero hasta el último, se va a dar cuenta de eso. Que entender que este tipo de personas, eso es lo que hace. Y Exacto. como tú lo dices, pasa también en parejas, pasa con padres, solo que en el caso de ustedes fue un grupo de muchachas, de chicas, pero realmente sí, pasa en las familias, pasa con parejas, con novios, con esposos, con padres, con madres.
Totalmente. sí ocurre, pero hay algo que acabas de decir que es muy importante, saber identificar las banderas rojas. Ujú. Exacto. A través de la información. Cuanto más información Ujú. haya sobre estos temas, también nosotras estábamos en una época en la que no se hablaban de estos temas, no había la información, ni los canales, ni YouTube, ni los medios, y no es por justificar, ¿no? Pero sí es real, no se hablaba, o sea, había, se habían normalizado más algunas cosas que tú dices no estaba bien, no estaban bien, y ahora hay más conciencia acerca de eso, hay más información y está buenísimo para la nueva generación en la que Ujú. digan, esto no está bien, no me debe de suceder, yo no quiero hacer esto, nadie me puede empujar a hacerlo, está Y perfecto, sobre porque todo con venimos los de... padres, sobre todo con los Exactamente. padres, porque creo que esto es algo muy importantísimo. Tal vez no solo es enseñarle a las chicas que tienen un sueño, que no caigan como en este tipo de situaciones, sino también para nosotros los padres, Ujú. ¿no? Saber también Sí, identificar las banderas rojas. Saber que ahora tú tienes que exacto. estar con tu hijo para arriba y para abajo. No importa si tu hijo quiere ser cantante, si tu hijo quiere entrar en un deporte, si tu hijo, lo que sea que vaya a ser tu hijo, el sueño que tenga, tú tienes que estar con tu hijo. Ujú. Que la comunicación también es muy importante. Eso. La comunicación con tu Totalmente. hijo. Educarlo también para que también entienda cuáles son esas banderas rojas. Ujú. Porque durante la adolescencia son muy fáciles de deslumbrar. Durante la niñez, un niño es muy fácil de deslumbrar, de hacerle promesas, de que te crea. Y sí quiero hacerlo, yo voy, mamá, mamá, mamá. Y uno como padre, como madre, quiere ver a su hijo feliz. Entonces va a ser, sí, vamos a hacerlo, yo te voy a dejar, pero entonces nos dejamos deslumbrar por eso. Yo creo que esto también es una enseñanza muy valiosa para nosotros como padres. Totalmente. Sí, yo creo que es un aprendizaje porque a mí me han pasado muchos mensajes, ¿no? Y de padres que me Ujú. decían, sabes que me di cuenta de tal cosa de mi hijo, me di cuenta de que la pareja de esto, de lo otro, veo estas señales, gracias por abrirme los ojos, o me di cuenta de que esto me sucedió hace 40 años atrás y no lo había reconocido. O sea, esas cosas que tú dices, wow, qué bueno que a otra gente le sirva, ¿no? Y no hablo de mi caso, hablo de todas las personas que se animan a hablar de estos temas. De verdad, ayuda mucho, ayuda muchísimo. Y esto es lo que queremos, y bueno, Melina también se animó y quería compartirlo, ¿no? Y yo valoro mucho y le agradezco mucho que realmente quisiera hablar de esto, ¿no? Que yo sé que es algo fuerte para ella aquí con nosotros, ¿no? Lo valoro porque sé que no es fácil, ¿no? Pero es muy, muy, muy valioso, ¿no? Para la gente. Exacto, y que Totalmente, entiendan los procesos que sucedían, ¿no? En este grupo, ¿no? Desde la vista de ella, desde la vista de cada persona, ¿no? totalmente. Y que la culpa y la vergüenza no les pertenece a ustedes. No, Exacto. eso simplemente es un reflejo de la maldad de esa persona, Ujú. Así de es, lo que les pasó. así Entonces, es. liberarse de esa culpa, entender que no fue algo que hicieron porque tenían la malicia de hacerlo, Ujú. porque había un propósito más allá de lo que es el sobrevivir esa situación. No, sucedió, lo hicieron y actuaron de acuerdo a lo que en ese momento ustedes pensaron que tenían que hacer para poder sobrevivir, para poder funcionar. No es que no es solo sobrevivir, es también funcionar, Mm. es también volverse funcionales en una situación de extrema, Sí. porque tampoco no ser funcionales, eso también era motivo de castigo, entonces tampoco se podían dar el lujo de eso. No, totalmente. O sea, es que tenías que seguir órdenes, sí o sí. Y de hecho, o sea, si a la gente le parece toda esta etapa, ¿no? Terrible, yo siempre digo, la última etapa que falta por conocer es la más terrible de todo. O sea, es la más terrible de todo. Entonces
O sea, me encanta haberlo hecho así con los procesos porque se puede entender Ujú. cómo se va agravando, ¿no? La situación y cómo cada cosa va derivando a otra y cómo termina en ese desenlace, ¿no? Pero es terrible porque la cantidad de personas que se vieron afectadas en todo el proceso es enorme, es enorme. Y la gravedad de los hechos que fueron sucediendo y que esta persona, yo creo que iba probando, es como que ya nada lo conformaba y cada vez quería más y probar más cosas con nosotras y hacernos más daño, ¿no? Es gravísimo Totalmente. y por eso para mí es una necesidad que el mundo sepa lo que sucedió. Yo no, te juro que el otro día pensaba, digo, nunca escuché un caso que tenga todos los ingredientes y todos los delitos que tiene este. O sea, juntos, pero juntos, ¿no? O sea, es terrible. Sí, Eso es una totalmente. suma y suma de una cosa de la otra y es terrible. Porque y no por desmerecer ningún otro caso, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar, y ahora que es lo que te digo, yo lo veo desde otro punto y empiezo a decir, no, pero pasó esto, y Los además esto, alcances, los ¿qué alcances. más? O sea, ¿qué más? O sea, todo junto en un caso, en un grupo. Es impresionante. Es impresionante. Por eso para mí sí, y repito, se debe de saber lo que sucedió. Y no puede quedar como, ya está, no sucedió nada. ¿Me entiendes? O sea, las Sí. víctimas, ya está, sufrieron, ya está, no pasó nada, ¿no? Ujú. Este, fue Hacemos un chistes señor de cruel, eso, ajá, exacto, fue un hacemos chistes señor de cruel, eso. exacto. Sí, chistes de eso, pero terribles, porque siempre es en contra de las víctimas, ¿no? O sea, la Sí, gente sí, tan cruel que se burla, que no entiende cómo fueron las cosas, que sacan conclusiones, que hablan, que dicen cosas que totalmente son o sea, hay cosas que no son probables y hay otras cosas que son totalmente probables y que tú dices, ¿de dónde sacan o cómo tienen la capacidad de asegurar cosas en las que tú dices, las puedo probar sin ningún problema de que no fueran así? Y aún así lo mantienen, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que es muy importante no callarse, más allá de que siempre cuando uno decide hablar va a tener todas las contras vas a tener totalmente. Tienes que aprender a manejar eso y entender de que es tu historia y tú eres Ujú, dueña de tu historia y sí, que no importa lo que opine otra persona, al final no sabe nada porque es tu historia. ujú, Entender de que tu proceso no puede depender de otra persona externa que no tiene ni la más mínima idea de lo que pasaron ustedes. Esa es la exacto, realidad. Que tú totalmente. eres dueña de tu historia y la cuentas como tú sientes que ocurrió y como lo percibes que ocurrió. Mm, De repente para otras es otra cosa, pero esta es tu historia y es sumamente valiosa porque además de que sí es informativa y nos da a entender y a ver una visión completamente diferente de lo que ocurrió, más allá de lo que uno pudo haber leído en los ujú, periódicos de aquella época o lo que uno pudo haber visto en redes sociales o en la televisión, ver la historia de primera mano de una persona que lo vivió, que estuvo adentro, que padeció todo eso, ¿no? exacto. Creo que Y no con eso es muy intención de importante. morbo, o sea, porque esa es la parte que no se entiende, no es la intención del morbo, sino que se Ujú. entienda los hechos, que se entienda la gravedad, que se entienda que de esto se puede aprender, ¿no? Y que le puede servir a otras personas y principalmente el proceso de sanación que uno necesita, ¿no? Para Sí, poder seguir adelante, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Así que sí, es súper importante y por supuesto voy a continuar con la historia hasta el final. Eh, mm, no me interesa lo que otras personas piensen, o sea, eso es lo que muchos creen que a veces
eso me va a detener y no me va a detener. Yo sé cómo son las cosas, también sé que todas lo sabemos, ¿no? Todas las personas involucradas lo sabemos, así que estoy muy tranquila con eso. Totalmente, y creo que también eres un ejemplo para todas aquellas personas que también son sobrevivientes de una situación igual, a pesar que de repente no es la misma circunstancia o no son los mismos hechos, si han pasado por una situación similar, ¿no? El poder decir, contar la historia, contar mi narrativa, tiene un impacto positivo en mi salud mental, tiene un impacto positivo en mi proceso de sanación, entender de que definitivamente no vamos a poder ser felices a todo el mundo. Esta historia tiene muchos matices. Tal vez para algunos no es como tú lo piensas, pero eso es independiente a ti. Tú cuentas tu historia desde tu lado, desde lo que tú sentiste, desde tu proceso. Y como tú dices, hay que creerles a los sobrevivientes. Porque esta historia es tan compleja que a mí me costaría pensar de que esto fue inventado realmente. Lo que pasa es que el ser humano, esto es tan terrible que a veces nos cuesta entender de que sí hay personas así. Eso. Tal vez en la mente de algunas personas es como difícil comprender y entender de que hay un ser humano capaz de infligir tanto dolor y sufrimiento en una persona, pero realmente sí hay personas así. Entonces, hay que aceptarlo. Hay personas que no están bien, que son psicópatas, que son narcisistas, que sí hacen daño, que sí lastiman. Hay cosas y conductas que no se pueden permitir porque escalan, van de menos a más, van de menos a más. Entonces, tal vez lo que ocurre a veces haciendo un análisis es que es tan horrible que cuesta creer que hay un ser humano capaz de hacer todo eso. Entonces, es más fácil decir, tal vez ellas están exagerando o están mintiendo. Porque es que yo no puedo creer que haya una persona que sea capaz de hacer esas bajezas o esas cosas tan horribles. Pero sí las hay. Sí las hay. Sí, bueno, mucha gente se pregunta cómo aguantaron, ¿no? Es una pregunta que yo misma me hago al día de hoy. O sea, ¿cómo aguantamos? Porque pasábamos frío, porque no teníamos ropa abrigada, porque dormíamos en el piso en las peores condiciones, porque pasábamos de estar en el sol, en las peores condiciones, días bajo el sol, trabajando con las manos lastimadas, a estar en el invierno, en la nieve, descalzas, con el frío, bañándonos con agua helada. O sea, no. Tú dices, ¿por qué? O sea, ¿cómo sobrevivimos? Y es inexplicable. Los golpes, o sea, lo terrible de los castigos, que cada vez se van volviendo peor y peor, y tú dices, ¿cómo? Y la gente dice, ay, no sé cómo aguantaron. Yo misma tampoco lo entiendo, pero sí, sucedió. Y lo sabemos las personas que estuvimos ahí. Que esto no es una historia de cuento. De verdad No. que no es una historia de cuento, y trato de que se entienda eso, que no es una historia de Pero cuento, es no que es una telenovela, es una no, historia de no. terror, de Exacto. Y de la terror. realidad, y de la realidad. Pero es que tú en el relato lo comentas. Número uno, caíste en una depresión, Ujú. te autolesionaste, tenías pensamientos suicidas. O sea, también hay que ver ese contexto. No es que estabas feliz ahí, no es que estabas contenta, ¿no? No. Díselo de tu familia, la fuerza que te daba el poder pensar en abrazar a tu mamá otra vez. Parece algo muy, muy simple, pero en un momento donde tú necesitas sobrevivir, ese simple deseo, ese simple pensamiento puede ser un ancla emocional que te ayude a aguantar. Lo que pasa es que, repito, las personas que no han pasado por una situación así no se pueden imaginar y por eso hacen esa pregunta, ¿cómo sobreviviste? Y tal vez los que no han pasado por eso, pensar que nada más ese pensamiento tan sencillo hizo que pudiera superar esto. Sí, sí, porque en esos momentos la persona tiene que aferrarse a lo que sea para poder sobrevivir, a lo que sea. Y tú te aferraste a lo que encontraste, pero sin embargo tampoco estabas contenta, no era que estabas feliz.
no eras que yo soy fuerte y yo puedo con esto. En el relato inicias diciendo eso, en el estado depresivo en el que estabas, los pensamientos que tenías, te autolesionaste, porque es también una manera de poder tener control de tu cuerpo, de ti, que no tenías, estaban completamente indefensas, sin ningún tipo de control, de nada, vaya, ni siquiera de las emociones más primitivas podías mostrarlas. Imagínate tú el grado de control, el grado de manipulación en el que ustedes estaban, que tú no podías manifestar una emoción tan básica como es la tristeza, y ni hablar de la ira. Exacto. No, Sí, imagínate, imagínate. si él sabía que me emocionaba hablar con mis padres, o sea, sabía yo que no iba a volver a hablar con ellos, ¿no? Porque él siempre se agarraba de los puntos débiles, ¿no? O sea, sabía muy bien. De hecho, más adelante se va a ver una situación, ¿no? En la que él siempre, siempre me pega donde más me duele, ¿no? Que es eso. Entonces, es terrible. Y el hecho de que no podíamos mostrar emociones, el que tenías que estar calculando si decías A, porque que eso no tuviese una consecuencia, ¿no? Si hacías una mirada, que esa mirada no demostrara ni siquiera rencor, porque eso también te traía un problema. Imagínate tú. Si llorabas, tenías un problema. Sí, o sea, y se va a notar mucho más extremo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Todo este juego psicológico mucho más fuerte, ¿no? Que es realmente es para volverse loco, es para volverse loco. Es Totalmente, una porque tú locura. sabes que es que tú estés triste ahorita y yo te diga, no estés triste, no llores, y te obligue a hacerlo y tú simplemente, o sea, es que es difícil porque las emociones se tienen que expresar, se tienen que sacar porque lo que no, lo que tu mente no puede procesar, tu cuerpo lo va a sacar de alguna forma, de alguna manera. No puedes simplemente contenerlo porque es algo muy fuerte, sobre todo emociones tan intensas como la tristeza o la ira. Entonces, no poder manifestar algo tan básico, es que definitivamente el objetivo de todo esto era que ustedes perdieran por completo la identidad, por Sí, completo el control, depender si te pones, completa y absolutamente de él. sí, sí, imagínate que nos daba 5 minutos para estar bañadas, vestidas y paradas enfrente de él. O sea, 5 minutos y él empezaba a contar el tiempo. Imagínate, el nivel O de estrés sea, en el que ustedes estaban. ¿entiendes? Y corríamos así como, o sea, él decía y empezábamos a correr, ¿no? O sea, porque ya el tiempo corría y meternos a una ducha y a veces nos bañábamos, se entraba una, salía la otra y nos metíamos juntas y salía como fuera, porque era llegar a cumplir la orden. Eso era lo que, o sea, es terrible. Yo ahora cuando lo recuerdo digo, qué horror, o sea, qué horror. Y sí sucedía y sucedía todo el tiempo, ¿no? En El este perder periodo, algo tan básico como es el ducharte tranquila. El ducharte tranquila, les quitó sí. todo, hasta las cosas más básicas. Ujú. Totalmente, totalmente. Sí, sí, es un grado de esclavitud terrible, Ujú. terrible. Así Sí, es. es que, es que lo has descrito de la mejor forma. Es una esclavitud. No solo una esclavitud física, sino había de todo tipo de esclavitud, todo tipo de abusos. Cuando tú te refieres a que no has visto una historia que tenga todos los elementos, es que la verdad esta historia tiene todos los elementos, todo tipo de abuso, hasta el inimaginable, o sea, desde sexual, emocional, verbal, físico, y para esto de contar, hasta ser testigos de cosas que tú no tendrías por qué haber visto o presenciado, como lo que comentas que le pasó a una de tus compañeras que se estaba quemando Ujú. y tú querías irle a ayudar y no podías. Imagínate eso. Imagínate Un horror. ver una persona que se está quemando y tú querer ir a ayudar y no puedes hacerlo, simplemente te quedas ahí viendo como tu compañera está sufriendo. Sí, un horror. Un horror.
Y más en una situación tan horrible como lo es quemarse. Es que eso, tienes razón como tú Es lo que ya no describes. había límites, fíjate que ya no había, es que cuando lo piensas, ya qué más, o sea, de ahí empezaba todo, ¿no? Pero, y falta mucho más, pero me refiero que siempre era algo, ¿no? O sea, y siempre, ok, esto y sigue lo otro, y yo, cuando yo me corté, tampoco me llevaron al hospital, cuando pasó esto, tampoco sucedía esto, ¿me entiendes? O sea, siempre se iba agravando y pasaba otra cosa, y alguien se escapaba, o alguien se quería ir, o alguien estaba castigado, y era un infierno constante, pero tampoco te dejaban reaccionar, tampoco podías decir porque era peor, porque sabías lo que te Ujú. pasaba. Entonces, sí, es Claro, porque hay una terrible, completa indefensión. sí, sí. O sea, no nos podíamos ayudar. Y si intentabas ayudar, se agravaba la situación. Eso era lo que sucedía y eso es tan importante que también se entienda porque a veces cuestionan el por qué no hicieron esto y por qué no le ayudaron a este y por qué. Y es que no, porque si no es que no lo intentamos, ¿eh? O sea, eso Ujú. también tiene que quedar claro. Entre nosotras, obvio que lo intentamos en algún momento y si nos ayudábamos de manera encubierta era algo que no se notase, ¿no? Terrible. Porque tendría que ser, pero si lo hacías evidente y se daba cuenta, era lo peor que podías hacerle, porque en vez de ayudarla, la le estabas Condenando. duplicando, exactamente, le estabas condenando porque le estabas duplicando el castigo. Y encima te generaba un castigo a ti. O sea, es terrible, es terrible. Sí, por eso es que yo digo que este relato es el ejemplo perfecto, perfecto de cómo una persona denigra, de cómo una persona daña a otra, vamos a hablar de ti expresamente, te dañó de tal manera que quebró tu voluntad, Sí, hizo que perdieras tu identidad, incluso tus valores, que fueras incluso en contra de tus valores, ¿no? Al expresar estos abusos grupales que vivían solamente las que estaban dentro de la familia, ¿no? Es como que todo eso sumado a esos sentimientos de vergüenza, de indefensión en los que ustedes estaban. Creo que sí tienes mucha razón, es muy importante que se entienda el nivel de sometimiento, el nivel de control y de manipulación en el que ustedes estaban. Que no era que estaban ahí felices y que fue una que otra cosita, y por qué no se fueron, o por qué no abrieron, no, como que tan fácil abrir la puerta con la llave y salir. O sea, no era simplemente eso, no lo era. Creo que es muy importante que la gente sepa que sí, aquí ocurre a nivel grupal, pero es que ocurre todo el tiempo también en relaciones de pareja, en familias. Y lo más triste de todo es que muchas personas ni se dan cuenta que están viviendo eso, que lo normalizan, exactamente. lo ven algo normal, lo ven algo muy Sí, normal, hasta que salen de esa situación y empiezan ese trabajo de sanar y como te está pasando a ti, que te das cuenta de que eso no era normal y te puedes dar cuenta de la gravedad de la situación en la que ustedes estaban sí. o por qué El respondiste de la peligro, forma correcta, el peligro, exacto, el correcto, el peligro peligro está. constante de que Ajá, fuera cada vez peor y que era ajá, cada vez peor. O sea, exacto. es un peligro constante de vida, ¿no? De riesgo de vida, porque el no alimentarnos, el que, como te digo, o sea, en una situación normal la gente se enferma, o sea, nosotras no nos enfermamos de neumonía, no sé, no entiendo por qué no, ¿me entiendes? O sea, no entiendo por qué no, o sea, porque pasamos situaciones realmente extremas, o sea, no estábamos abrigadas como correspondía, no estábamos consumiendo alimentos como correspondía, no estábamos con una anemia, perdíamos el cabello de una manera terrible, terrible. Y, y claro, estábamos débil física y mentalmente, o sea, no, ¿qué Está, podíamos hacer? nada, nada, y que su cuerpo también estaba en una alerta constante, en su cerebro totalmente en modo, tengo que sobrevivir a esto como sea, tengo que proteger, entonces aquí vamos a luchar, porque al final
el cerebro humano lo que busca es que tú sobrevivas, protegerte de cualquier forma, de cualquier forma. Y creo que eso también fue un componente importante para que ustedes pudieran sobrevivir a eso. El hecho de cómo respondieron ustedes también a todo ese tipo de situaciones. ¿Deja secuelas? Por supuesto, porque una de las principales, eso, que el cerebro queda como en alerta constante, ¿no? En ese activo en modo estoy en peligro y me tengo que defender. Entonces, cuando ocurre eso, en mi día a día normal, cualquier cosa puede detonar algún tipo de crisis o alguna situación en la que yo siento que voy otra vez para atrás, en donde mis emociones se desbordan completamente porque no tengo regulación emocional, porque además de eso, todo ese tiempo en el que ustedes vivieron, perdieron hasta eso, la capacidad de controlar sus propias emociones cuando no las podían ni mostrar. Entonces, cuando ya salen de esa situación, ¿cómo aprendo yo otra vez a regularme emocionalmente? Entonces, cualquier cosa puede detonar una emoción, una explosión en mí. Eso es lo que yo llamo estar en una montaña rusa. Exacto. No, y esto a mí me pasa que al día de hoy, ¿no? O sea, el tema confianza, el tema estar en alerta, el no saber quién te está diciendo la verdad, porque la persona a veces que se te acerca uno ya tiene duda, porque la persona que era tu amiga no es tu amiga, porque ¿sí me entiendes? O sea, sí, me lo está diciendo por sí. algo, porque lo dice, porque lo hace, ¿no? Porque es como quedar todavía en aquella época, pero a nivel emocional, en donde estabas en un grupo, con un grupo de personas con las que tú no podías confiar. O sea, ustedes no crearon lazos ni vínculos. En una época tan importante como es la adolescencia, la etapa de la adolescencia, de la juventud. Entonces sales de eso, el cerebro queda como en alerta. Igual no voy a confiar en nadie, porque cualquiera me puede traicionar. Si tú me dices A, yo empiezo a cuestionar. B, C, es como que no le creo mucho. Entonces, ese es el trabajo que les toca hacer a ustedes en terapia, que no es fácil, no es para nada fácil, porque más fácil es no confiar en la gente y quedarse así. Pero resulta que eso también trae otras secuelas importantes, que es relaciones que son complejas, dificultad para poder relacionarte de modo funcional con las personas que te rodean. Entonces no es fácil, es que una cosa va llevando a la otra. Lo que pasa es que en este grupo también se había normalizado el tema de la mentira, ¿no? Entonces, cuando tú ves que se miente o que se vive otra realidad o que se inventa, o sea, estar viviendo, como tú decías, estar viendo constantemente que te estaban diciendo algo que no era, ¿no? Ya cuando entras, tú decías, ok, entonces, y tener que vivir en ese mundo tan irreal, o sea, tan irreal, en el que llegar a cuando nos tocaba en algún momento, que ya lo voy a ir contando, ¿no? Porque yo hasta acá estoy contando que no vi a mis padres por 2 años, ¿no? O sea, después de mi entrada al grupo, pasaron 2 años y yo no veía a mis padres y yo no hablaba por 7 meses con mis papás, hasta que sucede esta situación en la que, obviamente, él se alerta porque mi mamá me amenaza con que iba a poner una denuncia, ¿no? Que eso tampoco se sabe, pero eso es lo que a él lo alerta, ¿no? Para decir, ok, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque esto no está tan así, ¿no? O sea, ya me estoy pasando, ya tengo que irme con pie de plomo. Exactamente, y si tú lo ves, yo creo que en muchos de los casos también debe haber sucedido. Melina también, ¿no? La familia de ella también se puso en alerta cuando no se podía comunicar con ella, ¿no? O sea, esto que se cuestiona constantemente de los padres, ¿no? El que no se preocupaban o que las dejaron y que esto, que el otro, no era así. No era así, era un sufrimiento terrible porque también estábamos, en mi caso, que estaba a muchísimos kilómetros de distancia, en el que no era fácil localizar como ahora, que tú pones tal persona y puedes localizar a través de Google dónde se puede mover o lo que sea. Ahora, en esa época era imposible, te daban una dirección y en esa dirección no había nadie y cómo lo localizas, o sea. Sí, sí, totalmente, es muy difícil. El teléfono no te contestan, nada, ¿no? Y creo que también fue parte de
este engaño, ¿no? Inicial en el que los padres lograron confiar, ¿no? A confiarnos a nosotros para poder entrar y Claro, pero es después todo lo que, que fue sucediendo. claro, Y lo que pasa es todo, que estaba el apoyo también de esta figura pública, como que contaba con cierta credibilidad, ¿no? Y los padres ujú, accedieron. No, es que es una exacto. situación muy complicada y dura, porque entonces también es como que son atacados los padres, ¿no? ¿Cómo dejaron ir a estas Ujú, niñas? Qué malos padres, cómo se descuidaron, ¿no? ujú, Y la situación no es nada más así. Estamos hablando de una época donde no existían las redes sociales, donde todavía no se sabía mucho acerca de este tipo de abusos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Del maltrato, se normalizaban muchas cosas, se normalizaban muchas cosas. Creo que ahorita, actualmente, sería mucho más difícil hacer algo como eso, muchísimo más difícil. totalmente. O sea, yo creo que existe, pero yo creo que es mucho más difícil primero por la información que hay, Ujú. porque se han hecho públicos muchos casos, entonces la gente está Sí, un poquito más en alerta, ¿no? Y, y eso creo que ha creado un poquito más de conciencia, ¿no? De lo que puede llegar a suceder y los padres también están mucho más. Pero creo que todavía al día de hoy, hasta en este caso nosotros éramos menores de edad, ¿no? Pero sucede con gente que ya es mayor de edad, ¿no? En la que los sí, padres todavía no pueden tener contacto con su hijo cuando entran a este tipo de grupos coaccitivos, ¿no? En los que no, lo que hacen es aislarte, ¿no? De tu familia, el creer que tu familia es el enemigo, el hacerte sentir que por culpa de ellos es pero que tú no puedes progresar, es que, exactamente, es que esa es la ¿entiendes? idea, la primera idea. Por eso es Ujú, que es tan importante los grupos, ese círculo de apoyo. ¿Por qué? Porque mientras más tú tengas esa conexión emocional con las personas que te rodean, más difícil va a ser para el abusador y el agresor meterte en su círculo. Entonces, ujú. ¿cuál es el principal objetivo de este tipo de personas? Alejarte, aislarte completamente. Porque cuando te aísla es más fácil controlarte y Sí, manipularte. Entonces, estamos sí. hablando, y lo vuelvo a repetir, de chicas adolescentes cuyo desarrollo cerebral está en pleno proceso, ¿no? Su corteza prefrontal, que es el centro del razonamiento, del control de impulsos, de la toma de decisiones, todavía no está desarrollado. Pero sí sabes lo que está desarrollado completamente, el sistema límbico, las emociones. Mm. Entonces es más fácil enamorarte, entusiasmarte, llevarte conmigo, manipularte, porque esa parte de tu cerebro que te dice alerta, cuidado, no tomes esta decisión, piénsalo bien, todavía no está completamente desarrollada. Entonces eso le sumas, digamos, tal vez padres que él con la mejor intención quieren lo mejor para sus hijos y piensan que están ayudando a que cumplan un sueño, entonces tenemos esta situación. Karen, tu sabiduría, qué honor contar contigo en este programa, el respeto que tienes con las víctimas y la mano suave con la que ayudas a que el trauma sea más digerible para nuestra sobreviviente. Gracias. No, no, gracias a ustedes por invitarme, la verdad, complacida de verdad, Liliana, lo vuelvo y lo repito. Eres una guerrera, eres una Gracias. verdadera guerrera, porque la situación por la que tú pasaste y la que continúas pasando, porque como lo dijimos en el episodio en el que estuve anteriormente, es una lucha diaria y no es Ujú. fácil, no es fácil. Y creo que es sumamente valioso este aporte, estos episodios, porque educa a las personas, nos enseña desde muchas formas, no solo a través de los ojos de las sobrevivientes, de las secuelas, cómo manejarlas, cómo tratarlas, porque no solo se ve desde el lado de esas sobrevivientes, sino también de las personas que lo rodean, de que de repente para mí, que vamos a suponer soy tu amiga y veo que tienes tal vez tipos de reacciones, respuestas o formas de manejar ciertas situaciones que a mí me confunden y que yo no puedo, no sé cómo manejar este tipo de programas, este tipo de canales ayuda muchísimo.
Ayuda muchísimo porque cuando tú cuentas tu historia, ayudas no solo a otros sobrevivientes, sino a los familiares. Personas que están en contacto con estos sobrevivientes a entender, a comprender, a saber cómo tratarlos, a saber escuchar. A entender que si de repente hoy estás bien, chévere, te apoyo, pero si estás mal hoy, pues también lo puedo entender. Y puedo poner también mi límite si tú no me quieres muy cerca y estar contigo si me quieres tener cerca. Y eso es algo muy valioso porque hay mucho, mucho desconocimiento con respecto a esto, con respecto a cómo tratar este tipo de sobrevivientes, cómo manejar las reacciones, las respuestas que tienen, porque las personas creen que aunque pasen muchos años, eso es mentira, el tiempo no cura las heridas. Hay que borrar eso, el tiempo no cura las heridas, lo que cura las heridas es un proceso arduo de trabajo, de sanación, de terapia, de apoyo con personas. Eso es lo que verdaderamente cura una herida, lo que empieza a sanar una herida, no el tiempo. No el tiempo, porque si fuera el tiempo, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Ya tú ves para que tú... Yo dije, bueno, pero tú estás bien ya tú deberías estar completamente sana de lo que pasó. Sin embargo, al día de hoy todavía te encuentras en tu propia lucha interna. Entonces, por eso es que yo siento que este tipo de canales, de episodios, de programas ayuda muchísimo a los sobrevivientes, a los familiares, a los amigos de los sobrevivientes a saber cómo tratar, entender, comprender, aprender a cómo ser apoyo, apoyo emocional, saber qué decir y qué no decir también. Creo que es sumamente valioso. Por eso siempre me siento sumamente complacida de poder estar con ustedes, de poder aportar un poquito a su causa. No, muchas gracias, Karen. De verdad, lo apreciamos mucho. Es muy valioso tu aporte, de verdad, tu experiencia, todo tu conocimiento. Es hermoso escucharte, la verdad. Y a mí me ayuda muchísimo, como sé que a mucha gente. Así que espero seguir teniéndote por supuesto, cuando quieran. Cuando quieran, nosotros va a ser un conmigo. placer siempre que estés con nosotros. Igualmente, para mí también es un placer poder estar con ustedes, de verdad que sí. Gracias. Es un trabajo hermoso el que están haciendo las dos. Gracias. Gracias. Liliana, Gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? La verdad. No, pues como siempre digo, cada vez que termina un relato, un episodio y en este caso una devolución, me siento más, como más en paz, como más liviana, ¿no? Cada vez que puedo hablar de esto y que puedo expresar lo que siento y lo que guardo durante mucho tiempo, ¿no? Y que cada vez me cuesta menos, porque eso también es parte del proceso que he vivido. Sí. Al principio estaba así y yo sé que he tenido este proceso de poder liberarme, de sentirme cada vez más, más en paz, ¿no? Más libre de decir lo que siento y que guardé durante mucho tiempo, porque tú decías, pasaron muchos años, pero eso estuvo ahí y estaba ahí a un costado y va a seguir estando mientras uno no lo procese. Así que sí, realmente es muy liberador, estoy muy contenta. Bueno, entonces nos vemos cuando nos toque en algún próximo episodio. Seguro, seguro. Cuenten Gracias conmigo. a las dos. Gracias. Saludos. Bye. Bye.